avanzadas. Primero, lo que se ha evidenciado en base a mi experiencia es que he visto muchos adultos mayores que son abandonados, ¿sí? O, por ejemplo, los dejan a cargo de quizás de empleadas o a veces que están en cuidado de sus hijos, pues no les prestan mayor atención. También se relaciona con la disminución de habilidades, tanto mentales como físicas, ¿ya? Por ejemplo, en la adultez media que ustedes me dicen, eh, es cuando las personas se jubilan. Entonces las personas ya están acostumbradas a tener un ritmo de vida y de pronto al estar en su casa, al no hacer mayor cosa, pues se sienten poco funcionales, que también eso va afectando, ¿no? Entonces, como todos sabemos, hay muchas personas que desde que son jóvenes, pues tienen miedo al envejecimiento, ¿sí? Y todo lo que conlleva. Entonces, está muy relacionado y es un cuadro que se ve bastante. Y si no se ve depresión, pues ya se ve como un estado de tristeza, ¿no? Ya se empieza a detectar en sus primeras etapas. Y si logramos detectar de forma temprana, pues se puede evitar que esto termine en un cuadro depresivo o una depresión mayor. Gracias. Eso. A ver, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se puede distinguir entre el envejecimiento normal y los signos de deterioro cognitivo más grave? ¿Ya? En el envejecimiento normal hay olvidos pequeñitos, ya como por ejemplo puede ser a veces olvidar nombres o refranes, cuestiones que no afectan en la funcionalidad de la persona. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de un deterioro cognitivo, la pérdida de información es bastante significativa. Por ejemplo, se van a olvidar de cuestiones básicas, ¿no? Como por ejemplo, dónde vivo, en qué lugar estoy y cuestiones así, ¿no? Ubicación, hay alteración en ubicación, tiempo, espacio y en estas cuestiones, ¿ya? Cuando hay envejecimiento normal también hay una disminución de la velocidad de procesamiento de información, ¿sí? Pueden almacenar nueva información y procesarla, sin embargo, todo va a ser más lento, más despacito, se demoran un poquito más en captar. Cuando ya estamos hablando de un deterioro cognitivo, es muy difícil que la persona recuerde una cuestión, ¿ya? Es decir, va a tener dificultad en la realización de tareas rutinarias. O, por ejemplo, como les decía, ¿no? Eh, hay adultos mayores que pierden habilidades como comer, como caminar o incluso el control de esfínteres, ¿sí? Entonces, ya vemos que hay un deterioro en la funcionalidad de su vida, ¿no? Entonces ya dependen de alguien también cuando hay un deterioro cognitivo severo. Ahora, para hablar de lo que es deterioro cognitivo severo, no es un requisito que se dé en lo que es tercera edad, ¿ya? Sino también se ve cuando hay procesos de, por ejemplo, de Alzheimer o deterioro cognitivo a edades tempranas. Sí, estamos hablando de personas que tienen 40, 50 años que ya pueden empezar con este tipo de situaciones. Sí, entonces, otra de las situaciones que se puede ver, ¿no? Es eh, dificultad para recordar conceptos, ya cuando estamos hablando de deterioro cognitivo, es lo que conversaba anteriormente, ¿no? Que si, por ejemplo, ¿qué pasa si a una persona con deterioro cognitivo le traigo a su hijo? ¿Ya? Entonces él no lo va a reconocer porque ya perdió esa capacidad o se deterioró la capacidad de reconocer rostros y estas cuestiones. Sí, esto es más o menos como en resumen cómo se puede diferenciar. Sí, dejémoslo así, ¿no? Que digamos ya el deterioro cognitivo, para determinarlo hay una pérdida de la funcionalidad de la persona y de la independencia. Cuando hablamos de envejecimiento normal, no. Sí, esa es básicamente la diferencia. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Agradecerle por estar aquí nuevamente. Y ahora sí, ¿cuál es la relación entre la actividad social y la salud cognitiva en la vejez? Ya. La relación entre la actividad social y la salud cognitiva.
¿ya? Es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que se suele recomendar y lo que ha funcionado mucho, ¿no? No sé si ustedes quizás hayan escuchado de cuando hay los intercambios generacionales. No, ya. Por ejemplo, son una especie de terapia que se da en donde cogen personas jóvenes, ya estamos hablando adolescentes o chicos más o menos de su edad, y los ponen a conversar con adultos. Y esto les ayuda mucho, ¿no? Porque hay un intercambio, ellos, ¿qué pasa? Empiezan a recordar sus vivencias del pasado, a dar sus recomendaciones, y ustedes empiezan a comentar información nueva. Entonces, primero, ayuda mucho porque aquí ya existe un vínculo social, ¿ya? Porque, ¿qué pasa cuando llegan a la tercera edad? Lo que mencionaba, ¿no? Son aislados, son alejados de su familia o a su vez terminan quizás en una casa de reposo en donde no les prestan mayor atención. Entonces, al momento de haber una actividad social, primero mejora el ánimo. Al mejorar el ánimo, eh, van a estar más dispuestos a hacer cosas, ¿ya? Porque cuando uno está triste, deprimido, no tiene ganas de hacer nada, ¿ya? Y eso incluso genera el deterioro. Pero al momento que ellos tienen actividad social, eh, van desarrollando, mejor dicho, fortaleciendo habilidades como lo son, como digo, el diálogo, eh, capacidad de recordar cosas, capacidad de establecer relaciones sociales, vínculos, compartir experiencias positivas, negativas. Entonces esto les ayuda mucho, mucho a ellos, ¿sí? Entonces, y ayuda a que no caigan en depresión, porque todos si no tenemos vida social, terminamos cayendo en depresión a la larga o en tristeza. Muchas gracias. La siguiente sería, ¿cómo afecta la calidad del sueño a la cognición en los adultos mayores? Ya, aquí va más o menos relacionado a lo que ya les comenté en las preguntas que me hicieron antes, ¿sí? Como ustedes deben haber escuchado, hay las fases del sueño, ¿ya? Hay varias fases del sueño que son la fase REM, la fase de sueño profundo, la fase de sueño ligero, y todas estas fases son necesarias para que exista una recuperación neuronal, ¿ya? La mejor recuperación se da en la fase del sueño profundo. ¿Ya? Aquí, ¿cómo les explicaría? Nuestro cerebro empieza como a no relajar, pero sí a recuperar todo el desgaste que ha tenido en el día, no solo a nivel cerebral, sino a nivel corporal, ¿ya? Entonces, si es que estamos hablando de una persona adulta mayor que está durmiendo sus 8 horas con una buena higiene del sueño, obviamente el proceso de recuperación neuronal y cerebral va a ser bueno. Entonces va a haber un menor desgaste, a diferencia de los adultos mayores que sufren insomnio. Hay que tomar en cuenta que el insomnio es muy común ya cuando estamos hablando en lo que es la tercera edad, ya por el mismo hecho del deterioro que se da a nivel cerebral y el mismo hecho de que muchos de ellos pasan el día sin hacer nada o pasan durmiendo en el día y no descansan en la noche. Entonces, es súper importante que ellos descansen en la noche y se ha evidenciado también que cuando se está llevando una buena higiene del sueño, es más lento el deterioro cognitivo o la pérdida de procesos mentales superiores. Listo, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunos mitos comunes sobre el envejecimiento y la cognición? A ver, entre los mitos que he escuchado, déjenme pensar. Ya. Se tiene la creencia de que la pérdida de memoria es inevitable, ¿ya? Incluso nosotros, cuando alguien se olvida algo, le decimos, ya estás viejito, ya pareces viejito, que te olvidas las cosas. Entonces, ese es un mito que tenemos. Se ha demostrado que sí hay una pequeña pérdida de memoria, ¿ya? Pero como les digo, cuando un adulto mayor no tiene ninguna patología de deterioro cognitivo, eh, pues su memoria, la mayoría de cosas, pues está bastante bien, ¿ya? Yo he conversado, por ejemplo, con personas que tienen 90 años de edad y tienen una lucidez increíble cuando uno conversa con ellos.
¿sí? 90 y el otro que conversa era una señora de 95 años, que recordaba desde que ella era niña hasta la actualidad, ¿ya? Entonces, sí es un mito que se va dando, ¿no? Aunque obviamente sí tenía sus pequeños vacíos, pero era súper funcional a nivel de memoria, ¿sí? Otra cuestión es, por ejemplo, que dicen que no se puede aprender nada nuevo cuando uno envejece. Incluso, yo digo, a mi edad no soy tan mayor, pero ya cuando tenemos nuestros años suele pasar ¿qué me ha pasado a mí? ¿No? Les pongo el ejemplo con los chicos que también trabajo. Me dicen profes que, por ejemplo, hay este profe, porque trabajo también en un colegio, ¿no? Entonces, para ellos todo es profe. Este es el Free Fire y yo, ¿y qué es el Free Fire? O sea, entonces, pues obviamente se me hizo difícil ver cómo funcionaba el famoso Free Fire, pero lo hice, ¿ya? Entonces es una creencia que nosotros tenemos y algún rato, cuando ustedes ya tengan unos años más, les va a pasar. Entonces, por ejemplo, hace tiempo leí una investigación, no me acuerdo en qué país europeo era, que decía, ya eran personas no mayores, pero sí tenían por ahí sus 50 60 años. Y me parece que es que les enseñaron a usar lo que es el GPS o algo así. No me acuerdo bien el país en el que era. Entonces se vio que ellos podían ser funcionales, ¿no? Y uno creía que a esa edad ya uno no puede usar la tecnología, que se le complique y todo, pero lo lograron, ¿sí? Otro de, de, de los mitos que existe, sí, es que no hay forma de prevenir del deterioro cognitivo, las pérdidas de memoria y todo esto. Si hay una forma, como les mencionaba anteriormente, llevando un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, no consumiendo sustancias psicotrópicas, sobre todo aquellas sustancias como por ejemplo lo son el alcohol, lo que es marihuana y todas esas cuestiones que se da un consumo en lo que son los jóvenes y cuando empiezan en la juventud, pues hasta la vejez van cargando esta situación, ¿sí? Leer, escribir, sí, o por ejemplo realizar ejercicios matemáticos o lógica matemática, ese tipo de actividades, ¿no? Pueden prevenir. Como les digo, hay personas mayores de 90, 95 años que son completamente lúcidas. Déjenme pensar otro. Ya, no se puede mejorar, creen, ¿no? Que ya cuando uno empieza a tener un deterioro cognitivo, mm, va a seguir deteriorándose a la misma velocidad que lo ha hecho. Pero la verdad es que se puede lentificar esta situación, ¿ya? Con lo que se llama la estimulación cognitiva. Entonces, trabajamos estimulación cognitiva con las personas que ya empiezan a tener este tipo de situaciones, podemos, podemos ir retrasando ese deterioro cognitivo, es decir, que se tarden más en perder todas sus funciones y habilidades mentales, ¿sí? Eso sería de los que he escuchado, chicos. Listo, ya no tenemos más preguntas, eso ahí sería todo. Muchas gracias, ¿Ya? Leo, por su participación, muy amable, en serio, y agradecido con usted. Muchas gracias. De que chicos, cuando se les pueda ayudar, pues para eso estamos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Excelente. Ya, bueno, pues futuros colegas. Muchas gracias. Ya chicos, cuídense, una bonita noche, descansen. Igualmente, gracias.